China es un país que a lo largo de la historia ha sido muy inestable y ha sufrido mucho de su desarrollo. Esto hizo que durante un periodo los imperios europeos, notablemente más ricos y poderosos, se aprovecharan de esto y atacaran a este país obligándolo a firmar tratados desiguales para lograr concesiones económicas y en algunas ocasiones, sucesiones de territorio. El caso más popular es probablemente Hong Kong en el Reino Unido. Sin embargo, en China hubo una pequeña colonia totalmente desconocida de un país europeo. En este caso, se trata de Alemania. Mucho después de los viajes a China entre 1868 y 1871, el barón Ferdinand von Richthofen, geógrafo y viajero, recomendó la bahía como una potencial base naval. Ya para 1896 el contraalmirante Alfred von Tirpitz examinó él mismo el territorio. Sin embargo, fue reemplazado por el contraalmirante Otto von Diederich, y este se interesó sobre la idea de la base, aunque los gobernantes de Berlín todavía no estaban seguros si era un buen plan. Durante el primer día de noviembre de 1897 ocurrió el incidente de Huye, que se trató en el fallecimiento de dos sacerdotes católicos alemanes en una misión católica en el condado de Huye. Murieron a manos de las sociedades de las grandes espadas, quienes eran un grupo de campesinos que defendían a las aldeas de bandidos, comunistas o japoneses. Con la idea de una base naval, el ya extinto imperio alemán necesitaba un motivo para poder tener ventaja al momento de negociar con China. Con este incidente, Alemania tenía la posibilidad de tomar este hecho como una declaración de guerra, y así poseía una gran oportunidad entre sus manos. Pero en cambio, los gobernantes de Berlín no estaban tan de acuerdo con comenzar un enfrentamiento a China, pues preferían dialogar y usar el tema para poder negociar con ellos en futuros acuerdos. Ya para el final, Alemania aprovechó la oportunidad y se armó con un pequeño ejército. También se armaron con el buque SMS Kaiser, el crucero ligero SMS Princess y una corbeta SMS Arcona. Diederich levó anclas y ya para el día siguiente los tres barcos estaban en Tsingtao, conocido hoy como Qingdao. Los barcos entraron en el puerto y entró el ejército. Gracias a tal presión militar, el gobierno chino tuvo que aceptar un acuerdo de préstamo, que se trataba en que China tenía que renunciar a sus derechos de Qiushao, en la cual habitaban aproximadamente 83.000 habitantes. Además de esto, el tratado les permitía construir líneas ferroviarias y la extracción de carbón. Debido a esto, muchas partes de Shandong fueron influenciadas por el modelo económico alemán de aquella época. Los ciudadanos se comunicaban entre ellos con el dialecto de la zona de Qingdao, que era del mandarín Yao Liao. Además de este, habían desarrollado un nuevo idioma, pero a su vez era bastante limitado, pues se trataba de una mezcla de varios idiomas, gestos y expresiones escasas. La inversión para modernizarla fue tanta que Alemania llegó a gastar más de 100 millones de marcos de oro. En el pasado era simplemente un puerto pesquero y pobre, pero ya con su enorme presupuesto, tuvieron calles anchas, viviendas sólidas, electricidad en todas partes, un sistema de alcantarillado y hasta llegaron a tener agua potable. En la actualidad sería raro que una ciudad no tuviera todos estos beneficios. Por aquella época Qiushao se convirtió en un lugar muy atractivo para la migración, ya que en Asia no era muy común esto. Para que te hagas una idea del cambio tan grande que tuvo Qiushao y por la cual era tan valioso para Alemania, fue que ellos alcanzaron la mayor densidad de escuela per cápita en toda China. Cada habitante tenía mejor educación que los mandarines. Esta masiva acción era financiada por el Tesoro de Berlín y además las misiones de los protestantes y católicos en Alemania. Ya con una enorme economía tenían ya la infraestructura básica de una ciudad moderna. Para aquella época, los bancos alemanes abrieron sucursales por todo el lugar. Era tan importante para los germanos que construyeron el ferrocarril de Shantung en 1910, el cual tenía una conexión transiberiana y pudieron acceder a viajes desde Tsingtao a Berlín. Después de la Revolución de China en 1911, Qiushao seguía siendo bastante importante, recibía mucha inversión por parte de Alemania, además de muchos chinos ricos y trabajadores migraron a esta, con conexiones cruciales. Hasta el padre de la China moderna, Sun Yat-sen, dijo: "Estoy impresionado, la ciudad es un verdadero modelo para el futuro de China". Ya para el final, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Japón le dio un ultimátum a Alemania, exigiendo que dejaran de tener control en Qiushao. Debido al rechazo de Alemania, Japón llegó a bombardear la zona y fue ocupada por ellas. Después de 1922 fue devuelto a China, siendo de ellos hasta la actualidad. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. De verdad que no conocía esta historia tan curiosa. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video. Sin más que decir, me despido.